Hola, bienvenidos a este video donde vamos a ver la creación de una base de datos en Microsoft Access y vamos a comenzar con lo que son los conceptos básicos. Los objetivos de este video son diferenciar entre dato e información, definir qué es una base de datos, definir una tabla, definir los elementos de una tabla como registros y campos, llave primaria y llave foránea, y describir cómo es una relación entre tablas. Primero vamos a ver la diferencia entre dato e información. Los datos son símbolos que describen valores y hechos como una fecha o un monto de ventas. La información ya es este conjunto de datos organizados que van a adquirir un significado cuando se encuentran en un contexto. Si yo observo el valor 100,000, no me dice nada, pero si ya conozco que son 100,000 el monto de las ventas de un mes, entonces ya me dice algo, ya tiene un significado. Una base de datos va a ser una colección de datos que están relacionados de una forma lógica, están compartidos con otros usuarios y junto con estos datos se guarda también una descripción de los mismos. Esta base de datos va a estar diseñada para satisfacer necesidades de información de una organización y por eso ustedes observarán que dentro de una empresa, dentro de una organización, hay muchas bases de datos y la mayoría de ellas están relacionadas entre sí. Esta es la base de datos de ejemplo que vamos a hacer. Vamos a crear 5 tablas con sus respectivos campos. Bien, vamos a usar en este caso Microsoft Access porque es una herramienta muy fácil para los principiantes en el tema de bases de datos y para lo cual no vamos a requerir el uso de SQL, que es el lenguaje estructurado de consulta que se utiliza para crear, manipular y administrar una base de datos. Pero sí es importante que posteriormente conozcan este lenguaje SQL para que ustedes puedan crear consultas más complejas. El esquema de la base de datos o metadatos son datos acerca de los objetos que se van a incluir en una base de datos. Una base de datos tiene como objeto básico una tabla o varias tablas y estas tablas a su vez tienen características. Eso es lo que llamamos metadatos. Las características de esa tabla como su nombre, qué elementos van a contener, de qué tipo de dato van a ser, etcétera. Una tabla es un conjunto de filas y columnas. En este caso tengo una tabla llamada sucursales que está compuesta por filas, que son cada una de las sucursales, y columnas, que son cada una de las características de esas sucursales. Por lo tanto, una fila o registro va a ser un ejemplar de cada tabla. En este caso, estamos marcando la sucursal 2 llamada Clavería, que se ubica en Azcapotzalco y su gerente es Bernardo Soto. Una columna o campo va a ser cada característica de ese ejemplar. En este caso, estamos señalando el campo nombre sucursal. Otro campo sería la dirección de la sucursal. Las claves o llaves van a identificar y a permitirme relacionar las tablas. Una clave principal o primaria identifica de forma única un registro dentro de la tabla. Aquí les pongo de ejemplo CBCAT, que es la clave de una categoría y está identificada en Access por medio de una llave que se ubica del lado izquierdo. Una clave secundaria o llave foránea es un campo que hace referencia a la llave primaria de otra tabla. En este caso tengo señalado el campo clave CAT. Es una llave foránea porque en vez de contener el nombre completo de una categoría, contiene una clave que ya se encuentra almacenada en la tabla categorías. De esta manera ahorramos espacio dentro de la base de datos al almacenar solo claves en vez de nombres completos. Las relaciones son muy importantes dentro de una base de datos y hay distintos tipos de relaciones. Por ejemplo, del lado derecho tengo la tabla categoría, que es un catálogo que va a contener todas las categorías de los distintos productos que hay en mi empresa, en mi tienda. Y en el lado izquierdo tengo la tabla productos, que tiene un campo llamado clave CAT, que como ya decíamos anteriormente, apunta a la llave primaria CBCAT de la tabla categoría. De esta manera, esta relación me está diciendo que una categoría puede tener uno
o más productos, uno o muchos productos. Y un producto puede pertenecer a una sola categoría. Esto es una relación uno a muchos y en Access la vamos a identificar del lado de la tabla categoría con un 1 y del lado de la tabla productos con el símbolo de infinito. Pues bien, vamos a continuación a ver ya propiamente cómo crear todas estas tablas, campos y relaciones dentro de lo que es Access. Bien, en este video conocimos algunos conceptos básicos de bases de datos, como la definición de base de datos, de tabla, campo, clave principal o llave primaria, clave secundaria o llave foránea y la relación entre tablas. En el siguiente video vamos a ver lo que es propiamente la creación de la base de datos y tablas en Access.